primer lugar quiero presentarme, mi nombre es Luis Parot, soy el director ejecutivo del programa de actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso y quiero primero presentarle a algunas personas que es importante que ubiquen por cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso de esta jornada, alguna emergencia, algún requerimiento que alguien tenga de manera especial. Primero, don Eduardo Andrade, también un funcionario municipal que está a cargo de la parte logística y también de apoyo técnico a toda la actividad que vamos a desarrollar. Don Pablo, aquí, el de la productora que nos da todo el soporte de los cafecitos, las galletas, el almuerzo más tarde, en fin, todo lo que se requiere ahí. Si hay algún reclamo o alguna felicitación, ya saben a quién dirigirse. Y Salvador, que lo vi por ahí, no sé dónde está, se nos arrancó, que ya llegará, que es el encargado de la consultora que nos da el soporte técnico, profesional, para poder desarrollar todo el proceso de actualización del plan de desarrollo que empezamos hace casi 3 meses atrás. Los planes de desarrollo comunal son instrumentos de planificación que todas las municipalidades de Chile tienen que tener actualizados y vigentes y que constituyen una especie de carta de navegación para todas las autoridades que intervienen en el territorio. Eso dice más o menos la ley. La verdad que en la mayoría de las municipalidades de Chile, yo tengo 35 años de experiencia en temas municipales, sí tienen los planes de desarrollo guardados en algún escritorio y no existe una acción sistemática, consistente, continua, que efectivamente los transforme en lo que deben ser, esas cartas de navegación para las autoridades que intervienen en el territorio. Por otra parte, hoy día el mundo moderno nos plantea enormes desafíos nuevos para tratar de encontrar fórmulas que nos permitan interpretar mejor los anhelos de la gente y buscar un mayor compromiso de las personas con la ciudad. Ya no es posible esos modelos jerarquizados en donde la autoridad decía lo que había que hacer, ¿cierto? Y eso se hacía y se acaba el problema. Digamos. Hoy día no, hay una efectiva demanda por mucho mayor participación, por mucho mayor espacio en donde las personas individualmente, a través de las redes sociales, organizadamente, a través de las organizaciones sociales, piden y reclaman ser consideradas en las decisiones que la autoridad toma o en la sociedad o en las ciudades que queremos construir. A partir de esa premisa, dijimos, como tenemos la necesidad de actualizar el Plan de Desarrollo de Valparaíso, que fue construido por última vez el año 2001, como hay un hecho real y cierto que la ciudad tiene problemas para ponerse de acuerdo frente a ciertos temas que han sido conflictivos, el tema del borde costero, el mall, el T2, el tema de la densificación del Almendral, las situaciones que, bueno, todos conocemos, y ustedes mejor que yo, el tema del comercio ambulante, el tema de lo que ocurre en el Cardonal, en fin, tenemos que buscar la forma de encajar todo esto. Necesitamos actualizar el plan de desarrollo, no podemos hacerlo simplemente con el método tradicional, porque no nos va a llevar a ninguna parte, y tenemos que hacer el esfuerzo por involucrar a la mayor cantidad de porteños y porteñas, gente que viva, que trabaje, que estudie en Valparaíso, con un proyecto de ciudad, de modo que todos se sientan comprometidos y todos colaboren para poder materializarlo. Incluyendo obviamente la municipalidad, que tiene grandes desafíos para poder actualizarse, para poder ser más eficiente y estar a la altura también del desafío. Así diseñamos un proceso que es único en Chile, nadie lo ha hecho, que involucra, en este caso, 3 niveles de participación. Uno, el territorial, que es este, que lo estamos planteando. No sé si me van a pasar las imágenes porque la verdad que no las veo, así que más o menos deberán ir detrás. Primero son 12 jornadas territoriales que cubren todo el territorio de la comuna, pero que levantan la información a partir de esta sectorización. En este caso es la 9ª jornada territorial que nos corresponde al tradicional y muy importante barrio Almendral. Desde Almirante Martínez, más o menos casi al llegar al Mercurio en Esmeralda, hasta Pie de Cerro aquí, más o menos en el sector donde estamos. Esta es la 9ª jornada. En esta jornada todos los vecinos, ¿cierto?, participan, se invitan casa a casa, ustedes han visto afiches puestos en todas partes, hemos hecho convocatorias a través de todos los medios de comunicación, para tratar de que la convocatoria, que todos aquellos que quieran participar tengan la oportunidad de hacerlo. Nuestra tarea es convocarlo, organizar la participación de ustedes hoy día, a través de distintos grupos que va a armar la consultora. Vamos a recoger esa información fielmente, la municipalidad en esto es un espectador, pueden
criticar a la municipalidad con toda confianza, nadie se va a ir a defender aquí. A todo esto el alcalde lamentablemente está en Ecuador, o sea, no lamentablemente, está en Ecuador, así que no va a poder acompañarnos, que normalmente no, está en un tema de ciudades patrimoniales, en una cuestión oficial. Participa él, callado, tiene que quedarse, le cuesta dejarlo callado porque es muy bueno para defenderse, pero lo dejamos y él cierra normalmente y participa en la etapa donde se conocen las opiniones, las conclusiones del trabajo de la jornada diaria. Hoy día doy la excusa, digamos, porque no está en el país. Después de recoger esa información, reitero, nosotros lo hacemos fielmente. Recogemos las opiniones, ojalá la mayor cantidad sean consenso, donde no hay consenso y hay diferencia, se recogen fielmente las diferencias para que finalmente el órgano que tiene la facultad para aprobar el plan de desarrollo comunal, que es el Consejo Municipal, se pronuncie, ¿cierto? Esperamos entre abril y mayo del próximo año. Eso más o menos es el proceso que tenemos por delante. Junto con estas 12 actividades territoriales, hay 6 ejes temáticos, que son ciudad y territorio, que lo preside el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santa María, don Roberto Barría. Está el eje socioeconómico, que lo preside el rector de la Universidad de Playa Ancha, don Patricio Sangüesa. El eje patrimonio, que lo preside la ex secretaria de ICOMO, Marcela Hurtado. El eje cultura, que es Rafael Torres, exdirector regional de cultura y secretario ejecutivo de la Fundación Bauriza. El eje turismo, que lo preside Jorge Negrete, también una persona vinculada a la Universidad Católica, pero con una vasta trayectoria en materias turísticas. Y gobernanza y participación social, que lo preside el exintendente Luis Guastavino. Estos 6 ejes temáticos funcionan en el marco de la ciudad, de la comuna completa, y la abordan desde este conjunto de materias. Ciudad y territorio, por ejemplo, tiene que ver con el tema urbano, tiene que ver con el tema de la edificación en altura, el tema de las áreas verdes, del espacio público, etcétera, etcétera. En el caso de gobernanza y participación, obviamente tiene que ver lo que es participación ciudadana y cómo el territorio es administrado o gobernado de acuerdo a la estructura y las funciones que tienen y las competencias que tienen los distintos estamentos en Chile. Un tercer nivel de participación, a todo esto, estos ejes de participación se constituyen, tienen grupos técnicos asesores, tienen un simposio, que ya están fijas las fechas, más o menos para 100, 120 personas que son especialistas vinculadas a estas áreas, y finalmente el 14 de diciembre es el primer ampliado general que se hace en el Teatro Municipal, que se invita abiertamente a toda la comunidad que quiera escuchar o pronunciarse o dar una opinión sobre los avances de este proyecto, como una primera instancia, porque hay 2 más que están programadas para marzo y abril del próximo año, de modo de cerrar el proceso, ¿cierto?, esperamos con la mayor cantidad de participación posible. En el tercer nivel de participación hay 3 grupos específicos. Valparaíso tiene una proyección del 62% aproximadamente de adulto mayor para el año 2020. En consecuencia hay un grupo especial de adultos mayores, que son más de 300 grupos que están vinculados a la municipalidad. Aquí está uno de los encargados, que es don Juan Pinilla, pero un nombre vinculado, ¿cierto?, a ese mundo. Hay un grupo de personas con capacidades diferentes que está trabajando ahí también, con Claudio Gregoire, que es una persona no vidente, le gusta que le digan ciego nomás, que es un profesional, que está a cargo de ir convocando a personas que tienen limitaciones o que le llaman capacidades diferentes, que nos permitan asegurar también que este modelo de ciudad que estamos construyendo sea más inclusivo y se asegure que todo el mundo sienta que la ciudad lo acoge de la manera apropiada. Y el último, que hemos tenido algunas dificultades, son los jóvenes, la idea de trabajar con estudiantes, con universitarios, en fin, pero ahí hay un problema que tenemos como país, yo creo, ¿cierto?, una tremenda desconfianza respecto a toda la institucionalidad política en general. En un primer momento estaban en huelga, ahora poco a poco hemos podido integrarlo, así que tenemos ahí un desafío que no hemos logrado, siendo muy honesto todavía, tratar de poder armar bien. Nos encantaría que los cabros participaran y se involucraran fuertemente, porque queremos saber cómo hacemos para construir una ciudad que también los acoja y que los sienta comprometidos, y no que sea como algo que sienten que se les expropió, como que no es de ellos, y por eso la rayan, la maltratan, la rompen, que es lo que hemos visto, ¿cierto?, de manera recurrente, particularmente en estos sectores céntricos de Valparaíso. Este conjunto de actividades permitirán tener
una experiencia nueva respecto a este levantamiento de información desde el territorio, desde los distintos estamentos que son relevantes en una comunidad como la de Valparaíso, y debiera cumplir ese objetivo. Tener un modelo de ciudad que efectivamente tenga el mayor respaldo de la comunidad y poder ir resolviendo todos los problemas que tenemos como comunidades. En este caso, por ejemplo, me encantaría pedirle a los distintos grupos que se formen, en el caso de la Almendral, que reflexionen, más allá de lo que la consultora, aquí está Salvador, porque lo presenté en antes y no estaba, así para que lo conozcan bien, que incorporen, ojalá en todos los grupos, dos temas importantes. El caso de la Almendral está el tema de la densificación. Tanto el Colegio de Arquitectos como la Cámara de la Construcción han presentado propuestas de cómo reactivar el barrio de la Almendral. Y una de las herramientas se considera densificarlo. Eso significa aumentar la cantidad de habitantes por hectárea, entre comillas. Entonces, eso tiene implicaciones. A lo mejor edificación en altura, fórmulas. Bueno, hay que reflexionar un poco sobre eso. Ver qué se puede hacer. ¿Es una medida conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué opina la comunidad del Almendral respecto de eso? ¿Se puede? ¿Dónde se puede? ¿Hasta dónde se puede? En fin, sería muy interesante, quisiéramos, ojalá todos los grupos le dieran un minutito a reflexionar sobre esa materia y nos dieran algunas luces de qué opinan sobre eso. Y en segundo lugar, el tema del comercio ambulante y la administración y el manejo del espacio público. Ese es un tema muy complejo en Valparaíso, es muy atávico, muy histórico esto de vender en el plan, es comprensible aquí, pero se requiere la participación de todos si vamos a avanzar en una solución respecto a ese problema, tanto de los sindicatos que agrupan a los vendedores ambulantes, como a los residentes, como a los empresarios, comerciantes. Entre todos tenemos que buscar un propósito, un programa que en un plazo prudente nos permita que ese no sea un problema, pase a ser parte de nuestras actividades, pero en condiciones que todo el mundo las acepte, que todo el mundo las considere razonables y no con una cantidad enorme, ¿cierto?, de consecuencias negativas, complejas, como las que se pueden ver hoy, particularmente en algunos sectores del Almendral. Voy a dar algunas informaciones generales respecto de la municipalidad y de sus funciones que son importantes para ilustrar lo que ustedes van a tener que hacer después. Primero, ¿cómo se financia la municipalidad? Del presupuesto total de la municipalidad hay una parte que son transferencias, es decir, plata que viene con un fin determinado. Por ejemplo, plata que nos dan para salud. Entra al presupuesto municipal, que se dio 15.000 millones, y la municipalidad simplemente las transfiere directamente a la Conmubal para salud. Es decir, transferencia no es plata que la municipalidad pueda disponer libremente porque viene amarrada a un objeto específico. Y lo segundo lo constituyen los ingresos propios permanentes. Esa es la plata que la municipalidad puede disponer de acuerdo a la norma, por supuesto, de acuerdo a la ley, pero a los objetos que el alcalde y el consejo municipal, porque es el que aprueba el presupuesto, ¿cierto?, estiman conveniente. Los ingresos propios tienen mucha importancia porque al ser los recursos que la municipalidad dispone libremente son los que financian el gasto corriente, por ejemplo, los gastos de aseo. Esa plata para el gasto de aseo, para el barrido de calles, para poder lavar las calles, las veredas, para poder hacer la recolección domiciliaria, yo no le puedo pedir plata al gobierno, no me van a pasar plata para gasto corriente. Eso lo tengo que hacer con mis propios recursos. Y esos recursos provienen de las patentes comerciales, patentes industriales, los derechos de aseo, los que la gente paga, ¿cierto?, con las contribuciones, o aquellos que le llegan a la colilla de cobro de aseo van a la municipalidad y lo paga, los permisos de obra, las multas, algunas, no todas, porque las multas, por ejemplo, si es VAL, le pasan una multa por un mal servicio, esa multa va a beneficio fiscal y no viene a la municipalidad o al sector, ¿cierto?, o a los clientes en donde se les provocó el problema. Y de las patentes de vehículos, aquí todos pagan su patente de vehículo, solo el 32,5% queda en la municipalidad, el resto se va al Fondo Común Municipal. De las contribuciones lo mismo, solo el 40% queda aquí, el 60% se va al Fondo Común. Y parte del ingreso propio municipal es el aporte que nos hace este Fondo Común Municipal a las municipalidades que son las que tienen menos recursos en Chile, de acuerdo a población, a datos de pobreza, de desempleo, en fin, hay una fórmula que nunca hemos podido saber nosotros en las regiones muy bien cómo se maneja, porque la ve la Subdere en Santiago, lo ve el gobierno, ¿cierto?, y lo asignan de acuerdo a esas realidades. Valparaíso tiene, yo diría, su principal ingreso de recursos propios, efectivamente es el Fondo Común Municipal, que hoy día debe andar del orden de los 9.000 millones,
de un total de ingresos propios del orden de los 28 a 32 mil. Eso es más o menos lo que tiene Valparaíso. Comparado con Viña, que tiene sobre 65 mil, nosotros estamos casi poquito más de un tercio de los recursos que tiene Viña del Mar como recursos propios. El puro casino le aporta más de 25 mil millones a Viña. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces se le exige a Valparaíso, dado que es patrimonio cultural, o sea, capital cultural, capital legislativa de Chile, capital turística de Chile, sitio patrimonio de la humanidad, le exigen estándares de funcionamiento, de limpieza, de presentación, de una ciudad bonita, todo la quieren impecable, y resulta que las lucas para eso no están. Comparativamente es evidente que tenemos muchas dificultades. Y así hace como 60 años que la municipalidad viene reclamando del Estado que se le reconozca a Valparaíso esta realidad y se le asignen recursos especiales. ¿Cómo se gasta esa plata? Fundamentalmente el color verde corresponde a bienes y servicios. Ahí está, entre otras cosas, la cuenta de la luz, la mantención de áreas verdes, el aseo, etcétera, etcétera. Los 2.100 millones, lo azul, corresponde a transferencias que con estos recursos propios se le hacen a la Corporación de Educación. Esto es muy importante porque todos saben que el sistema municipalizado se entregó deficitario. O sea, no lo financia el Estado completamente, sino que las municipalidades le tienen que transferir recursos de sus recursos propios al sistema para que funcione. Valparaíso tiene una deuda histórica gigantesca en el área de educación, producto que la municipalidad, por tener pocos recursos propios, no le puede transferir los recursos suficientes. De nuevo hago la comparación, yo fui concejal en Viña 12 años, hoy día se pasan entre 9 a 12 mil millones anuales le pasa a la municipalidad a la corporación en Viña. Nosotros, con suerte, pasamos 3.000 este año haciendo crujir bastante el presupuesto municipal, porque la verdad que había el gerente con órdenes de detención, tuvo que estar internado en la clínica Valparaíso, ¿cierto? Como delincuente, y bueno, todos conocen la situación que hay en el caso de la Comuval en Viña, pero esta realidad se explica con esto. Hay que pasarle 6.000 millones al año y la municipalidad no puede, en el presupuesto de este año habían 2.100 y por estas situaciones se logró aumentar alrededor de 3.000 y tanto. Pero claro, una municipalidad pobre no puede transferir los recursos suficientes para una corporación que es más grande, o sea, tiene más consultorios, más alumnos, más colegios que Viña del Mar y resulta que no tiene el respaldo necesario suficiente en su municipio para poder funcionar. Al final, si quieren, no, son anuales. Presupuesto total municipal, considerando transferencias, es del orden de los 49, 50 mil millones. Y recursos propios andan entre los 28 y 32 más o menos, depende mucho de cómo nos vaya con las cobranzas, en fin, con el mismo fondo común que a veces varía. Y en gasto personal, que era el rojo que había, los gastos personales en las municipalidades también están limitados por un porcentaje de los ingresos propios. De modo que si la municipalidad tiene bajos ingresos propios, su gasto en personal también es bajo, no puede superar el 35%. De nuevo, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, no hay ingenieros estructurales que se requieren para una ciudad que necesita, por ejemplo, construir muchos muros, muchas edificaciones que requieren cálculo estructural. Todo eso tenemos que contratarlo afuera a un precio mucho mayor porque el gasto en personal está absolutamente colapsado, absolutamente agotado. De modo que una municipalidad como esta, que debe tener grandes profesionales, digamos, dotaciones de profesionales suficientes para poder funcionar, obviamente está muy complicada. ¿Cuáles son las obligaciones municipales? Por ley, aseo, limpieza, la mantención de áreas verdes. Administrar los bienes nacionales de uso público, que es una facultad del alcalde. Dar los permisos, por ejemplo, para alguien que se quiere instalar en una plaza, para alguien que quiere vender algo en la calle, o para alguien que quiere hacer algún espectáculo, el circo que se quiere instalar en algún lado, ¿cierto? Cuando es bien nacional de uso público, quien tiene que dar la autorización es la municipalidad. La planificación de la ciudad, obviamente, todos los servicios que están asociados hacia las personas, como los trámites de subsidio, en fin. La promoción del desarrollo significa cualquier iniciativa que vaya con ese objetivo. La asistencialidad y las emergencias, cada vez que hay un incendio, el primer que llega es la municipalidad con media agua, con frazadas, con ayuda, con alimentos. Administra las escuelas y los consultorios y el desarrollo también de todo tipo de proyectos de adelanto. En el caso de la recolección domiciliaria, yo creo que este es un tema más o menos importante. A partir de marzo se entregó finalmente, después de una larga batalla, el aseo del Plan y de Placilla Curauma a una empresa privada, lo que ha permitido resolver bastante el problema del aseo, ¿cierto?, en estos sectores. Lo está haciendo la empresa Cosemar. El resto de la ciudad lo hace la municipalidad.
El relleno sanitario es relleno sanitario municipal, no es vertedero. Hoy día cumple con todos los estándares legales en materia de funcionamiento. No está contratado el lavado de calles lo poco que se hace aquí en la Avenida Argentina, por ejemplo, es con una hidrolavadora que es municipal. El barrido de las calles se hace con 3 tipos de funcionarios: programa de generación de empleo, que en la práctica es un subsidio que nos da el Estado a la municipalidad a través de personas que llevan en ese programa durante muchos años, funcionarios municipales antiguos de planta y un programa de mano de obra que está contratado por la municipalidad. El gasto anual en aseo es del orden de los 6.500 millones y los ingresos son del orden de 1.600 a 1.900 millones, dado una situación que la vamos a ver después, ¿cierto? Que prácticamente el 65% de los roles de Valparaíso están exentos del pago de derechos de aseo por ley. Lo mismo en el caso de las contribuciones. Casi el 65% de las propiedades en Valparaíso, de los roles, están exentos del pago de contribuciones y también, poco menos, exentos del pago de derechos de aseo. Lo que hace que la municipalidad, obviamente, sus ingresos propios disminuyan. ¿Cuáles no son funciones municipales? Todo lo que tiene que ver con seguridad, mantención del orden público, autorizar manifestaciones, en fin. Obviamente, si hablamos de iluminación, sí, que también tiene que ver con seguridad, porque alguien hizo el alcance, no es que la municipalidad no tenga nada que hacer, no, sí, tenemos que ver con la iluminación de plazas, de parques, el cuidado, sí. También desarrollamos proyectos para comprar cámaras de televigilancia, financiamos el personal que Carabineros tiene en la CENCO, que le permite vigilar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo. Sí estamos involucrados en eso, pero las tareas fundamentales de seguridad, que es la prevención del delito, la administración de las policías, son funciones de la gobernación provincial y no del municipio. Autorizar manifestaciones, obviamente. El transporte público, está claro que depende de otras unidades que no son municipales. Administrar el borde costero. El borde costero en Chile lo administra o la Armada, o en el caso de Valparaíso, el puerto. Como puerto Valparaíso, ¿cierto?, tienen una autonomía. Los instrumentos de planificación llegan solo hasta la avenida Errázuriz, no entran hacia el área portuaria. Y el mismo puerto y su desarrollo, que son funciones del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, pero no son directamente, ni siquiera lateralmente, responsabilidades municipales. También venimos reclamando hace muchos años que la municipalidad tiene aquí un puerto que queda en Valparaíso, pero que es de Santiago, que no es. Debiéramos tener los porteños una mayor participación en el tema del desarrollo portuario, o por lo menos que el Estado reconozca a Valparaíso, ¿cierto?, esa propiedad, ese título, y en consecuencia le asignen los recursos que correspondan. Por último, que nos paguen un arriendo por usar el borde de Valparaíso para un puerto que en la práctica le presta servicio a todo el país. En fin, son distintas alternativas que hace muchos años se vienen discutiendo con el gobierno central o con el Estado. ¿Qué es lo que es Valparaíso hoy día? Vamos del orden de los 300.000 habitantes, fundamentalmente una gran expansión de Placilla, más mujeres y sobre 62% de adultos mayores, pobreza más alta al promedio nacional, 65%, como lo expliqué, roles no pagan contribuciones ni derechos de aseo, 6.000 tomas son viviendas irregulares. Cuando se acuerdan ustedes, se quemó Valparaíso el año pasado en abril, ¿cierto? Se descubrió que más del 90% de las propiedades incendiadas no estaban regularizadas, no tenían su carpeta ni su permiso de obra en la Dirección de Obras Municipales. Si a eso le consideramos todo lo que es Laguna Verde Alto, que deben haber otras 5.000 o 6.000 viviendas, estamos hablando de que esa cifra de 6.000 hoy día más que se duplica de vivienda, propiedades irregulares dentro de lo que es el ámbito del territorio de la comuna. Y más de 250.000 inscritos en la red de salud y la ficha de protección social. El gobierno nos da, o el Estado, nos paga un per cápita que se llama. Por cada persona que está inscrita en la red de salud, le paga a la corporación un bono, una cantidad de plata. De modo que 250.000 inscritos en la red es una cifra gigantesca, ¿cierto?, para una ciudad como Valparaíso. ¿En qué estamos? Bueno, no voy a profundizar en esto, cualquiera lo puede ver después, pero hay, evidentemente después del incendio tuvimos una gran oportunidad porque logramos convencer a la presidenta fundamentalmente, yo creo que hay que reconocer que se portó muy bien con nosotros, y de una pedida que le hicimos desde la municipalidad, que eran 580 millones de dólares en proyectos asociados a recuperar la capacidad de la ciudad para poder funcionar como corresponde, nos autorizaron 510. 510 millones de dólares es una cifra extraordinaria para una comuna como Valparaíso, histórica. Piensen que
Hace algunos años se aprobó el Plan de Desarrollo y Recuperación Urbana de Valparaíso, el famoso Plan BID, el crédito BID, que era de 60 o poco menos millones de dólares. Hoy día tenemos 510 comprometidos en un plazo de ejecución hasta el 2020, cosa que no va a ocurrir, se lo tenemos claro. De modo que hay una intención de generar una especie de observatorio ciudadano que asegure que el gobierno, cualquiera sea, cumpla el compromiso y que esté en un plazo razonable, a lo mejor más o menos 5 años del 2020, esas obras que se comprometieron ejecutadas porque son vitales para el correcto o mejor funcionamiento de la ciudad en su conjunto. Bueno, ahí hay unas imágenes que nos dan, ¿cierto?, lo que es Valparaíso, que se construyó sobre las laderas. Este es un acantilado que está construido, digamos, eso en la práctica. Hoy día es una ciudad imposible, no se podría construir una ciudad como esta. Estas imágenes demuestran, ¿cierto?, las dificultades, vuelve atrás un poco, las dificultades de urbanizar, por ejemplo, llegar con servicios, llegar con todo arriba, con el aseo, con el alcantarillado, con escalas, muros, en fin. Esta es la complejidad de la ciudad y eso es lo que a veces los santiaguinos no entienden cuando uno les dice que el subsidio de vivienda, por ejemplo, no es suficiente en Valparaíso. Sigue la siguiente. Aquí cuando hablamos tenemos al lado izquierdo, abajo, la población La Isla. La Isla tiene del año 80 y algo, ¿cierto?, que tiene equipamiento, tiene áreas verdes, tiene una cancha de fútbol, tiene todo. Al frente, al costado arriba, está la población Andorra. Andorra es un desastre de población, ¿cierto? Hecha hace 7, 8 años atrás, va a ser puros problemas, no tiene equipamiento, no tiene absolutamente nada. Entonces lo que hay que hacer es que, porque está hecha sobre relleno además y sobre arcilla expansiva, le llaman. Yo ahí descubrí que la arcilla expansiva, ¿cierto?, prácticamente hace imposible que se pueda construir encima. Pero ahí claramente queda en evidencia que esta ciudad es una ciudad cara, es una ciudad geográficamente muy compleja y obviamente el Estado tiene que reconocer eso dando los subsidios con los agregados que se necesitan. O sea, si yo voy a construir una ladera, entonces tengo que trabajar los muros, tengo que preparar el terreno para poder construir la vivienda, y tengo que hacer escala, y tengo que hacer baranda, y tengo que hacer la obra como corresponde. No me basta con que me den el mismo subsidio que no sea plana como Rancagua o como Talca, tiene que haber un agregado. Eso yo creo que logramos después de la vaporización de casi un 1% de la superficie de la comuna y como 3.000 casas, ¿cierto? Recién nos pusieron un poquito de atención. ¿Qué fue lo que conseguimos como obras de infraestructura? Bueno, el rojo con azul, el proyectado Camino del Agua, que es un camino paralelo a la Avenida Alemania que iría más arriba entre La Pólvora y la Avenida Alemania. Los ejes transversales, que son Mesana, El Vergel, Cuesta Colorada y el Camino Viejo a Santiago, que nos uniría con Placilla, que sería, ese es muy importante para descongestionar la ruta 68, junto con el teleférico, que también está planteado en esa línea, y la extensión de la Avenida Alemania, que llega hasta acá arriba, detrás del Cerro Barón, que entiendo que, no sé si a Loya Alfaro, acá atrás, llegaría precisamente la conexión de la extensión de la Avenida Alemania, que después se proyectaría hacia el sector de Placeres de Esperanza. Estas son los ejes, la conectividad, ¿cierto?, que va desde el sector de la Avenida Alemania hasta Cardenal Zamoré, arriba en Placilla. El teleférico, que llegaría, ojalá, hasta el sector de Peñuelas, arriba, donde estaría el futuro rodoviario y la feria mayorista. O sea, uno de los problemas que sabemos que hay en el Cardonal es que funciona el Cardonal como mercado, pero también la feria mayorista de camiones. De hecho, un camión con zapallo se dio vuelta a las 7 de la mañana y no tenía nada que hacer ese camión ahí porque hay una ordenanza que dice que entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana se puede descargar o abastecer la feria mayorista, ¿cierto? A las 7 de la mañana no tiene nada que estar entrando un camión con zapallo, ¿cierto?, al centro de la ciudad. Dentro de los proyectos está el estudio del soterramiento del Metrotren, la línea que va pegado al borde, una alternativa. Había otra alternativa que se propuso por algunas organizaciones ciudadanas, que era entrarlo por Pedro Montt, obviamente soterrado por Pedro Montt, porque alguien dijo por ahí que yo había dicho en una exposición de estas que iba a ir elevado por Pedro Montt. Era una locura que a nadie se le ocurrió, ¿cierto? Eventualmente lo que sí se podría estudiar es sacarlo elevado, pero por el pegado al mar, de modo de evitar temas de inundación y complejidades constructivas en el borde, que es muy complicado. Y resulta que desde Los Mayos hasta Edwards, si uno se fija, el efecto visual podría ser bastante controlable. Yo no soy especialista en la materia, pero yo no descartaría de buena primera elevar el Metrotren desde Los Mayos, porque tendría como 8 metros de altura, 7 metros de altura, hasta Edwards. En Edwards baja y entra a la estación Puerto. Eso podría ser, creo yo, perfectamente razonable, pero ahí los especialistas tendrán que discutirlo.
Después está en la reparación de la Avenida España, que era un proyecto de remodelación completo, que supimos ayer, ¿cierto?, que el gobierno finalmente lo desestimó, producto de las dificultades que hay para poder programarlo. Yo creo que es un error desestimarlo y creo que hay que hacer un esfuerzo con la colaboración de las personas, ¿cierto?, que los usuarios, hay que hacer el esfuerzo por reparar y poner a tono el principal acceso al paraíso, que está bastante feo si uno lo sigue. El acceso a cabritería, que está asociado al desarrollo del puerto, fundamentalmente al terminal Yolanda, y un proyecto que nosotros estamos poniendo en boca de todos, ojalá, que es el túnel Varón-El Salto. Es un proyecto antiguo que se hizo algún perfil en algún minuto, que sería ferroviario, pero también para vehículos menores, que solucionaría el problema de lo que es la Avenida España y todo el tráfico por Viña, de Álvarez. Podría ser una gran descarga, tanto para apoyar el tráfico de carga en el puerto, como para despejar, ¿cierto?, estas vías que están tremendamente congestionadas, que es el eje de Viña del Mar Valparaíso. Eso son los proyectos del barrio Puerto, para los que quieran ver, y aquí están los proyectos que se están trabajando en el sector del Almendral. Partimos por la adquisición del ascensor lechero y los proyectos de relocalización del rodoviario y de la feria mayorista. Ambos fueron presentados en su momento también al gobierno en el informe que se le entregó a la presidenta producto del incendio de abril del año pasado, en donde se le pide que las autoridades competentes desarrollen los estudios necesarios para la relocalización de ambas actividades que hoy día están concentradas en esta zona. Está en el eje de la Avenida Argentina, está, bueno, lo que está haciendo el MOP hoy día es la recuperación del cauce, y también un proyecto, un mall de inversión privada cuyo impulsor está aquí, nos acompaña hoy día, así que me parece muy bien, que va a permitir, yo creo, dar un cambio importante en ese sector, que está en el entorno del Parlamento, además que hace muchos años que estamos esperando que pase algo ahí. Después está el rediseño de Calle Uruguay, que ya está listo, la municipalidad debería estar en condiciones de licitarlo pronto. La recuperación de Avenida Pedro Montt, el diseño también está encargado, ¿cierto? Eso significa poner Pedro Montt de nuevo a la altura de lo que decía la canción, como tú no hay otro igual, y hoy día la verdad que Pedro Montt deja mucho que desear en términos de belleza estética, urbanística. Ahí hay un esfuerzo importante que hacer. Y la remodelación de los estacionamientos subterráneos, ejecución en la Plaza O'Higgins, que está todavía en veremos por distintos temas. Hay un recurso de protección que entiendo no se ha resuelto. Estacionamiento subterráneo en Pedro Montt frente al Parque Italia. No es debajo del Parque Italia. Pedro Montt entre Francia y Rodríguez, creo. ¿Rodríguez? Ya, frente al teatro, en toda esa zona, ¿cierto?, que podría permitir también dotar a la ciudad en el plan de más estacionamiento, y obviamente está ahí la remodelación del Parque Italia también, que es un proyecto que está aprobado, y los estacionamientos subterráneos y la remodelación de las dos plazas, Victoria y Simón Bolívar, que es la que está frente a la Biblioteca Severín. Después está todo el eje Ontanea, que es un proyecto que también estaba haciendo el Serviu dentro de uno de sus programas, que ahí nos queda como una situación pendiente también, porque es muy importante en el Almendral ese barrio, junto con el Parque El Litre, toda esa zona que ha estado muy deteriorada. Nos enteramos lamentablemente, tristemente, que la universidad se llevó la Escuela de Medicina a Reñaca, lo que creo que es un tremendo daño para la ciudad, y nos deja ahí una situación bastante compleja con el Litre, que quisiéramos que ese parque estuviera realmente a la altura de lo que la ciudad necesita. Después está el proyecto que se está haciendo con la organización Plan Cerro, que es la recuperación del ascensor Las Cañas, que ya está bastante avanzado, y nos queda pendiente la solución del cruce Avenida Argentina, Washington, Santa Elena, aquí, que nos provoca un problema bastante complejo. Y yo diría, esos son hoy día, a grandes rasgos. Hay otro concurso que es para la remodelación Plaza Cívica, Plaza Aníbal Pinto, que también es un desafío importante, una zona muy significativa para la ciudad, que también está en un estado estético, urbano, bastante, yo diría, pobre. A mí me tocó participar fuertemente en lo que fue la remodelación del Arco Británico, y me sorprende que todo el mundo lo encuentra extraordinario. La verdad que es una obra bastante sencilla. No es cara, lo hicimos con trabajadores de la municipalidad, y nos resultó, o sea, nos resultó la reja, qué bonita, las rosas no se las han robado. Yo pensé que una rosa de esas vale una caña de vino. Yo dije, estas rosas vamos a cambiar 1000 diarias. Se han robado ni una, nunca más rayaron el Arco Británico. La gente lo cuida, se apropió del espacio, y la verdad que es una manifestación clara de cómo una obra, desde el punto de vista, si uno la apunta con el diseño, bueno, provocó un impacto tremendo. Y quisiéramos seguir con ese mismo estilo, ojalá, y con el mismo acierto, hacia el sector de la Plaza Aníbal Pinto, Cummings,
Esmeralda, de modo que nos permita, ¿cierto?, darle a la ciudad ese mismo toque. Bueno, el resto es información que está disponible para los que quieran verla. Están los proyectos asociados también al desarrollo portuario. Están las zonas de conservación histórica que tienen que ver, ¿cierto?, con el Valparaíso patrimonial. Ahí están los proyectos del puerto para los que lo quieran ver. Se incluye Yolanda ahí, con eventualmente el acceso a cabritería. El Terminal 2, están en discusión hoy día. También tenemos el proyecto del Terminal 1, que se está hoy día extendiendo, de modo de poder recibir los barcos grandes. En fin. Yo diría que en términos generales es suficiente información para que ustedes puedan tener hoy día una entretención, ¿cierto?, mejor dicho, que tengan una información adecuada para poder debatirlo. Me gustaría insistirles solo en dos cosas. Por favor, en cada grupo, vean el tema de qué hacemos, cómo podemos recuperar el almendral desde el punto de vista de impulsarlo, recuperarlo, ¿cierto?, de frentón. Reflexionen un poco sobre eso, densificarlo, edificación en altura, dónde, no, queremos que quede como está, qué zonas hay que proteger, qué hacemos con Francia, los sitios de Eriazo que están en el sector, qué hacemos con Brasil. Y el tema del comercio ambulante, del manejo del espacio público. ¿Cómo podemos entre todos comprometernos a un plan que nos permita que eso no sea un problema, sino que sea una actividad aceptada, reconocida por todos? Yo los voy a dejar ahora con Salvador, que les va a dar algunos detalles de cómo van a operar durante el día. Así que, muchas gracias.